Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, doctor Tigre, que hoy les va a hablar acerca del uso de la violencia, el sexo y el poder para llegar a ganar elecciones, para ganar sintonía, para vender películas inclusive. El hecho es que la pandemia, como todos hemos visto, ha producido muertos, enfermos, vacunados, pero una violencia que viene después de un distanciamiento social y de un encierro. En América Latina, esta violencia se ha traducido en mil maneras, como vemos en las elecciones mexicanas, donde han muerto decenas de candidatos, o en las elecciones de Perú, donde han habido asesinatos en pueblos. Ya vivimos esta violencia cuando Donald Trump pretendió dejar el Capitolio mal parado para poder ser presidente nuevamente. La pandemia también ha producido una gran cantidad de pobres, desempleados, desnutridos, malnutridos, gente sin dinero, sin trabajo, negocios quebrados. Y esto ha facilitado que haya una gran explosión del narcotráfico que finalmente es el negocio más rentable en América Latina, en especial en la costa del Pacífico de Ecuador, Perú y Colombia. También esta pandemia nos ha dejado gente humillada, porque la violencia intrafamiliar se ha traducido en violencia contra la mujer, contra los hijos, gente desplazada, que no tiene derechos ni tiene país, porque en su país no tiene derechos y en otro país tiene ilusiones, al menos eso. Así, estamos ahora con olas de emigrantes que salen desde América del Sur y América Central para evitar seguir siendo sobreexplotados como son ya desde hace años los latinoamericanos y aún más con esta pandemia. El sexo y la televisión son algo tan empático, tan común, que las mujeres han pasado a ser motivo de atracción, motivo de ventas, de publicidad, pero al mismo tiempo en la misma televisión se legitima su discriminación, su subordinación, de tal manera que cuando son dirigentes, líderes o jefes, tienen un rol diferente que pasa por una gran batalla para poder ser efectivo. La libertad de las mujeres, tanto en su fertilidad, lo que les permitió los anticonceptivos, como en el aborto, que es ahora una decisión muy difícil que tienen que tomar los países. Igualmente, en la, la opción de género, pueden ser lesbianas o no ser lesbianas. Y además de eso, el problema de la discriminación generacional. Las niñas, las jóvenes, las mujeres y las abuelas siguen siendo vistas como un apéndice del hombre, como algo secundario. Y su reclamo por igualdad ha llevado a Chile a grandes protestas que finalmente van a dar origen a una constitución nueva en la que las mujeres tienen la misma participación que los hombres. Pero curiosamente, las mujeres en Argentina y Chile tienen un rol muy diferente que en Bolivia, Perú y Ecuador. En Argentina y Chile las mujeres han peleado por la igualdad de los derechos. En cambio, en Ecuador, en Perú, con Yanine Áñez, en Ecuador, con muchas mujeres en el gobierno de Lenín Moreno, como María Paula Romo. En el Parlamento en este momento, con la presidenta de los
del Parlamento, Guadalupe, y todas las demás mujeres que inclusive en Perú con Keiko Fujimori, curiosamente luchan y se alían con la derecha, algo absolutamente incoherente, y son en este momento en la costa del Pacífico, con excepción de Chile, las mejores aliadas en países como Bolivia, Ecuador y Perú de la extrema derecha tradicional que les oprimía. Una contradicción que no alcanzamos a entender. Por supuesto, la violencia se ha convertido en una de las mejores cosas vendibles para la televisión. Vemos todos los días las películas de violencia y que las películas de acción, entre comillas, donde la venganza, el sicariato, la recompensa, el uso de armas, el disparar, el morir y el matar, son cosas normales que tiene derecho a ser el héroe de la película y, por supuesto, no existe ley contra él, todo queda en la impunidad. ¿Cómo llegamos a convertir a este hecho de la violencia impune, que hoy la conocemos aquí como sicariato y que está llenando los noticieros todos los días, donde alguien por plata mata, se convirtió en México, en Ecuador, en Colombia, en una pandemia? Esto se debe precisamente a que en Estados Unidos, desde la época de los cowboys, en la época de los vaqueros, en la conquista del oeste, bastaba con pegar en una pared la foto de un delincuente y ponerle un precio de recompensa para que haya un montón de gente que por ese dinero vaya y mate a otro, sin que sepa siquiera cuál fue la razón o la sentencia que le daba el derecho a ir a matar. Así se creó el sicariato oficial en Estados Unidos. Luego, cuando llegaron los carteles de la mafia en los años 20, la mafia ítalo-norteamericana, el matarse entre mafiosos y el matar a mafiosos era considerado un problema aparte de la sociedad, hasta que los mafiosos y los sicarios comenzaron a matar a las autoridades y ahí se complicó la cosa. En América Latina, el asesinato pagado fue parte de las rutinas electorales durante todo el siglo XX. Los políticos se rodeaban, iban a las prisiones y sacaban a los peores matones, se rodeaban de matones y simplemente intimidaban primero a los votantes, donde llegaban montados a caballo y portando armas el día de las elecciones para que aquellos que habían recibido algún regalito del jefe, del dueño, del candidato, no votaran en contra, sino que inclusive mostraran su voto, que era, entre paréntesis, directo y secreto. Hoy el sistema es muy similar. Se paga para que las personas vayan a votar. El rato que votan, tomen una fotografía en el celular y muestren la fotografía de la papeleta en la que ellos votaron a cambio de $20 o cualquier cantidad o regalito. Pero fuera de eso, como se ve en el Perú, se pueden hacer tramas. Por ejemplo, se asesina a personas y se culpa al Partido Comunista Armado del Perú. Y resulta que el candidato opositor de Keiko Fujimori se le llama comunista. ¡Qué casualidad! Sin embargo, Pedro Castillo era parte de las denominadas rondas campesinas, que era una fuerza paramilitar igual que las Autodefensas Unidas de Colombia, justamente para combatir al Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Amaru. Este fenómeno de utilizar el asesinato para campañas políticas, utilizar multitudes para invadir el Capitolio o utilizar la intimidación para ganar elecciones,
se ha convertido nuevamente en una arma política que creíamos desaparecida en el siglo XX. Hoy retorna y posiblemente define las elecciones de Perú. En base a eso podemos decir que tanto el cine y la televisión, los colegios y las instituciones públicas que en el caso de Estados Unidos inclusive legalizan el uso de armas, en América Latina lo prohíben, pero entre comillas hacen necesaria porque la violencia en el vecindario es ahora lo más común. Donde las películas, los héroes de las películas tienen derecho a matar y no pasa nada. La impunidad existe, donde no hay película norteamericana, entre comillas, de acción o interesante donde no se exhiba una pistola. Hoy Estados Unidos sufre tiroteos, y estos tiroteos están acabando con los mismos Estados Unidos. Así pues, en base a todo eso, a esta cultura de la violencia creada por los medios de comunicación, creada por los políticos y creada por la cultura dominante, nos permite entonces reflexionar y crearles a ustedes una reflexión poética que dice así: el gran negocio es ahora sexo, drogas y violencia. Esto abunda en el cine, prensa o televisión, en los centros de estudio, en la internet y sus redes y hasta en las paredes en los días de elecciones. Las mujeres reclaman otro lugar en el mundo porque se volvió inmundo el espacio que les dieron. En América Latina todo es cuestión de machismo. En América del Norte es negocio clandestino y la mujer bonita ya nace sentenciada para ser utilizada como juguete sexual. Atracción publicitaria víctima en todas partes, calles, cines, TV o redes y hasta en las mismas artes. No existen sus derechos, solo un culto a los hechos y a la vieja tradición. La violencia es un negocio que nos vende más el cine, una religión en la tele, una arma política para llegar al gobierno, asaltando el Capitolio, matando en un pueblo como en Colombia y Perú. Portar armas es legal en el gigante del norte. Aquí en cualquier parte es necesario y frecuente. Su uso siempre amerita. Por venganza o justicia propia, es corriente en los medios la impunidad y tienen los más malvados que existen en los dos lados como héroes o villanos, policías o ladrones, soldados o inocentes. En este planeta Tierra, el poder y la guerra siempre están de la mano y matar al enemigo en el campo de batalla, en el cine o en la tele es una tradición, es película de acción que llama a la impunidad, donde la maldad, la vena del más despiadado, sin remordimiento ocurre y se toma el derecho de extinguir la vida ajena porque la justicia es más buena y el juicio puede tardar. El héroe es un semidios, un dios muy malvado para quien no es un pecado ni causa de reflexión el matar a otra persona, aunque sea en la ficción. Muchas gracias.